Tenemos a Martín Lidwak, que es experto en materia tributaria a nivel internacional, catedrático, profesor, escritor sobre el tema. Martín, con los impuestos es la mejor forma en que los gobiernos están acostumbrados a cobrarnos todo, ¿verdad? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el tema es para empezar, y si querés parafraseando a Reagan o a Thatcher, para ponernos un poco ochentosos, no existe algo así como el dinero del Estado. O sea, el dinero siempre es del sector privado. Sí. Entonces, si a vos te están dando algo, alguien está poniendo. O ahora, a través de impuestos, o más adelante, entonces se financia a través de deuda. O sea, si un Estado emite o contrae un préstamo o aumenta impuestos, en todos los casos termina pagando el sector privado. No digo que esté mal, puede haber casos donde se justifique, pero en definitiva lo que hay que tener claro es que no es gratis. Después, de vuelta te digo, podemos justificar el costo, podemos entenderlo en el marco de una crisis, todo lo que quieras, pero no es gratis, como bien vos decís. Y la realidad es que desde la asunción de Biden y desde la pandemia, hay dos fenómenos a nivel tributario que están dando en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, lo que pasa es que están alentados de Estados Unidos. Uno es lo que quienes están a favor hablan de armonización fiscal o homogenización fiscal, quienes estamos en contra hablamos de cartelización fiscal, pero en definitiva es los gobiernos de alta tributación poniéndose de acuerdo en mínimos de impuestos que van a poner para que los pagadores de impuestos, los contribuyentes, no se vayan de un país a otro tratando de aprovechar una baja Evitar, fiscal. claro. Eh, con todo lo bueno o lo malo que pudo haber hecho, Trump fue un gran abanderado de la competencia fiscal. Con la reforma que él hizo, generó una competencia, un efecto dominó en todo el mundo, donde se generó bajas fiscales en todos los países. Ese es un fenómeno. El otro fenómeno es directamente de la suba de impuestos. En algunos países, concentrado esto en los famosos impuestos a las grandes fortunas, impuestos a la riqueza. Acá han habido rumores en campaña, Elizabeth Warren lo había presentado como un proyecto, Bernie Sanders también. Entonces, el wealth tax, el impuesto a la riqueza, es un impuesto que está subiendo en muchos países. Argentina aprobó su segundo impuesto a la riqueza, único país del mundo con dos impuestos a la riqueza, el 18 de diciembre. Bolivia lo aprobó el 28 de diciembre. Chile le dio media sanción en su Cámara de Diputados la semana pasada. En Perú hay proyectos. En En Colombia Uruguay, hay un proyecto de reforma tributaria. en Colombia también. Y ahora hoy mismo estaba tuiteando Uribe que estaba de acuerdo en postergar rebajas tributarias para poder navegar la pandemia. Ese es un fenómeno. Y después tenemos en otros países que tradicionalmente eran impuestos bajos, porque cobraban impuestos solo a la renta territorial, es decir, a la plata que se facturaba en ese país, que son la mayoría de los países de América Central, El Salvador, Honduras, Guatemala y demás, que no necesitan crear un impuesto de riqueza, pero que están empezando a pasarse al sistema de lo que se llama renta global, que es cobrar impuestos por todas las ganancias de sus ciudadanos. Entonces, las dos tendencias macro a nivel impositiva que los vamos a ir viendo en los próximos 3 a 5 años son muchos acuerdos entre países a costa del contribuyente Claro. y muchos aumentos de impuestos. Biden ha dicho que no, el impuesto es solo para los ricos, a pesar de que compañías como Amazon o como FedEx o Walmart no pagan impuestos federales. Pero ya hemos visto con la historia que cuando le cobran y le suben los impuestos a los ricos, supuestamente, esa cascada termina cayéndonos a los que no somos ricos. Es que, a ver, el Estado no puede determinar quién va a ser el último responsable de la carga tributaria, puede determinar quién es el primero. Yo puedo decir, a partir de ahora, los señores que usan camisa celeste pagan impuestos. Y vos te das vuelta y decís, bueno, yo ahora voy a cobrar una suscripción de $5 para mi canal de YouTube. Listo, ya está. El impuesto lo pagaron tus docentes. Así de Exacto. simple. Entonces, eso pasa. O sea, si yo produzco leche y me ponen un impuesto, lo pongo en el precio final de la leche y lo paga el consumidor. Entonces, por más buenas intenciones que puedan tener los gobiernos, realmente no hay forma de que ellos controlen quién es el que va a terminar pagando el impuesto. Y por eso, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, yo trato de graficarlo mucho, hablando de impuesto a la pobreza futura. Porque, ¿qué pasa con la riqueza? La riqueza se necesita para invertir. Si yo no tengo acumulación, no tengo inversión. Si no tengo inversión, no tengo ni crecimiento, ni productividad, ni empleo, ni tengo gente saliendo de la pobreza. Y no nos olvidemos, me meto en un tema más tuyo que mío si querés, pero quien más depende del crecimiento económico no es el rico, sino el pobre.
Claro, Entonces, si yo estoy haciendo un impuesto que me genera no crecimiento económico, ¿a quién afecto? ¿Al rico o al pobre? Afecto al pobre. el pobre, Y claro. si vos te fijás, los países que no tienen impuesto a riqueza son mucho más ricos que los países que sí tienen impuesto a la riqueza. Exactamente. El caso de Noruega, de los países escandinavos, ¿verdad? Por supuesto, entre otros, sí. Entre otros, entre otros. Martín, este tema de los impuestos, aquí por la economía, pues nos quedan 3 minutos, aquí por la economía, pues de alguna manera se pueden sobrellevar, pero en nuestros países es un tema bastante complicado, ¿no? En México, en Centroamérica, en Colombia, donde ponerle un impuesto a Argentina, doble impuesto en Argentina, por ejemplo, ponerle un impuesto a los productos de la canasta familiar, al chocolate, a la leche, al pan, a los huevos, realmente la pandemia se perdió mucho dinero, pero van a terminar es cobrándola a nosotros por todo lado. Sí, sí, no, seguro que sí. Lo que vos decís nos lleva a un punto, digamos, muy importante que por supuesto podríamos hablar horas, pero es, y quizá algún otro día lo hacemos, pero hay una diferencia muy grande entre lo que se llama presión fiscal y lo que uno está acostumbrado a leer en el diario. Tal país tiene una presión fiscal del 30%, tal país tiene una presión fiscal del 45%. La presión fiscal es una variable macroeconómica que al consumidor le dice muy poco. Hay otro concepto mucho más avanzado, pero que los estados de alguna manera no quieren que nosotros lo tengamos a mano, que es el esfuerzo fiscal, que es decir, no es cuánto pago, es cuánto esfuerzo tengo que hacer para pagar eso. Y la realidad es que en Estados Unidos, como en los países escandinavos, como en los países europeos, por ahí el impuesto nominalmente es alto, es decir, la presión fiscal es alta, pero el esfuerzo fiscal es muy bajo. Entonces uno puede pagar su impuesto y Claro, después tener su casa de veraneo, su segundo auto, ir de vacaciones. Y en los países latinoamericanos son los países con mayor esfuerzo fiscal del mundo. Entonces, claro. después de pagar el impuesto, queda muy poco y la gente es pobre. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Y ya para terminar, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos, en ciertos estados, como yo lo digo aquí mucho, Arizona, Nevada, Texas, Florida, donde no se paga impuesto estatal? Entonces la carga fiscal pues es mucho más llevadera. Pues sí se paga un impuesto federal, pero usted puede tener su casita, su bote, su lancha, darse gustitos. En Estados Unidos hay un concepto, además del esfuerzo fiscal, que es muy importante, hay un concepto clave que describe lo que vos decís, que es que Estados Unidos es uno de los países que más defiende la competencia fiscal interna. Y no solo Claro, a nivel de estados, inclusive a nivel de ciudades. Entonces, exactamente. realmente uno puede elegir dónde vivir o inclusive moverse dentro del territorio para pagar más en un estado, pagar menos en otro. Eso es un fenómeno que en muy pocos países se da. Se da en Estados Unidos, se da en Suiza y en algún país más seguramente que me estoy olvidando, pero no es la norma. Y eso es algo muy bueno que hay que proteger. O sea, en Nueva York o California paga uno impuestos hasta por dormir. Y hay Martín, rumores de nuevos incrementos en esos lugares. y van a subir los impuestos, claro, nos los van a cobrar. Martín, muchas gracias. No, por Interesantísimo, nada. puesto que ya eres invitado frecuente de Cuenta Conmigo. Mil gracias, bendiciones. Un abrazo, que estés bien.